raza? ¿Cómo estamos? Vamos a esperar nada más un ratito que se termine de conectar la raza. Bueno, como saben, el día de hoy la idea es platicar de los impuestos, entonces es un tema muy complejo. De repente hay varios números importantes que tenemos que poner atención, pero bueno, pues es parte de, ¿no? Al fin y al cabo, los impuestos han sido uno de los temas principales que no hemos podido atender de manera correcta y por eso seguimos atorados en esta economía que no crece. Tenemos un crecimiento malísimo ya desde hace muchos presidentes, no es algo que esté sucediendo ahorita, pero sí es un problema que no se ha podido solucionar en más de 2 décadas. Entonces, vamos a analizar cómo está distribuida, cómo está coordinado, entre comillas, coordinado, todo el tema de los impuestos aquí en México, con los estados, con la federación, los municipios. Y también vamos a platicar qué se puede hacer para poder solucionar estos problemas, ¿no? Entonces, los impuestos siempre han sido un tema bastante ríspido aquí en México, no se habla mucho de los impuestos y de hecho cada vez que se intenta hablar de eso en la Cámara de Diputados, sobre todo, pues es toda una problemática, ¿no? Entonces, pues bueno, vámonos sobre los impuestos y vamos primero a agradecer, hay que agradecer al gobierno federal que nos permitió ya tener una infraestructura de primer nivel para poder realizar estas transmisiones. Entonces, tecnología de punta, tenemos aquí nuestro marcador inteligente y todo, nuestro pizarrón inteligente. Entonces, bueno, pues vamos a darle ahora sí, raza. Primero que nada, para poder entender cómo funciona todo este tema impositivo, tenemos que entender cómo funciona la economía en general, raza, ¿no? Entonces, pues la economía básicamente nos ayuda a analizar cómo se va mejorando la calidad de vida o deteriorando en su caso, y digamos que el objetivo de la economía de manera general es cómo podemos optimizar o hacer más eficiente el uso de los recursos que son limitados para las necesidades que son ilimitadas, ¿no? Entonces es siempre este argumento de, bueno, imagínense que el presupuesto federal es como una cobija, toda la lana que junta el gobierno es como una cobija. Entonces si la jalas para un lado en la cama, vas a estar desprotegiendo otro lado de la cama, ¿no? Entonces, por eso es muy importante analizar de dónde se saca todo este dinero con el cual hacen los programas, con el cual hacen todos los proyectos que se tiene, con el cual se construye la infraestructura y sobre todo con el cual se papean nuestros estimados políticos de todos los partidos, de todos los colores. Me ha tocado ver infinidad de cosas, entonces la verdad que pues el sesgo sí está bastante generalizado, donde no importa el partido que venga, incluso si son independientes, importa la persona, y ahí está el problema. Pero los impuestos nos deben de ayudar a poder mejorar esto y a utilizarlos de mejor manera para poder crecer más. Entonces, primero que nada, tenemos que entender que para que funcione un país, pues algo seguro, como dicen también, cuando lo único seguro que hay en la vida es la muerte y los impuestos. Entonces, todos los gobiernos del mundo cobran impuestos porque es el dinero que recaudan de la gente para poder hacer todas las políticas públicas que hacen y también para poder sustentar todo el gasto de gobierno que hay. Entonces, para entender los impuestos, tenemos que entender el sistema mexicano, ¿no? Ya sabemos que vivimos en una federación, que tenemos 3 niveles de gobierno. Tenemos el gobierno federal, tenemos a los gobiernos estatales de las 32 entidades y tenemos a los gobiernos municipales de los 2,400 y tantos municipios que tenemos en este hermosísimo país. Entonces, para poder entender cómo nos encontramos ahorita, tenemos que irnos al pasado y ver cómo México ha ido creciendo en estos últimos años. Entonces vamos a hacer un análisis, bueno, ya se hizo el análisis de cómo creció México de 1990, ¿no? Básicamente es como el crecimiento que nos ha tocado ver a nosotros, la generación millennial, con el resto de países y sobre todo irnos con países que sirvan con una base comparativa. La idea es chutarnos 15 minutos del tema de los impuestos y después nos vamos a chutar 15 minutos de preguntas de lo que quieran, de política, de economía, de qué está sucediendo en las noticias, de relaciones internacionales, etcétera, ¿no? Entonces, vámonos ahora sí sobre los impuestos. Primero que nada, el crecimiento que hemos tenido de 1990 al 2017, toda esta información que se saca el día de hoy es de la OCDE principalmente, ¿no? La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, una organización intergubernamental
que básicamente los países con economías que buscan desarrollarse han hecho esta organización para el fin de generar políticas públicas. Entonces, ellos analizan lo que está sucediendo a nivel internacional en prácticamente los principales y casi todos los países. ¿Cómo ha crecido México de 1990 a el 2017? Entonces, tenemos una comparativa de diferentes países latinoamericanos. Vamos a analizar a México, vamos a analizar a Colombia, vamos a analizar a Chile, Brasil y a Guatemala, nuestro estimado vecino. Para poder analizar el crecimiento económico, no solamente se trata, como dice nuestro viejito santo, de echarle buenos deseos a los números y decir, este año vamos a crecer 2% por mis pantalones, ¿no? Entonces, no basta con buenas intenciones, sino es necesario políticas públicas que nos lleven a ese crecimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque en estos 27 años, Raza, el crecimiento en México ha sido magro, ha sido marginal. De todos estos países, somos los que menos hemos crecido. Entonces, vamos a ver los números. Primero que nada, en Brasil, un crecimiento promedio de 1.35%. Después tenemos a Colombia, con un crecimiento de 2.84%. Después tenemos a Chile, con un crecimiento del 5.67%. Y por último tenemos a Guatemala, con 1.69%. Todo este crecimiento es el PIB real per cápita con base en 2010. ¿Qué significa todo este número? Bueno, pues es básicamente la mejor manera de poder medir, sin considerar la inflación, o sea, eliminando ya el factor inflacionario, cómo ha crecido un país. Entonces, y también eliminando el factor de población, porque obviamente depende mucho cuánta población tienes para saber qué tanto puedes crecer. Entonces, le quitamos ese factor poblacional al hacerlo per cápita y básicamente por cada una de las personas, México en 27 años ha crecido 1.1%. Toda mi vida y la vida también de muchos de ustedes, México realmente no ha destacado en el plano internacional y eso lo hemos vivido y lo hemos vivido en toda la economía. Entonces, pues obviamente hay generaciones que les tocó un crecimiento mayor en México en épocas anteriores, pero en nuestra época con el llamado neoliberalismo, con todas estas políticas que surgen a raíz también del Telecán y de Carlos Salinas de Gortari, la liberalización económica, vemos que sí ha habido mucha inversión, pero esa inversión no se ha reflejado en el crecimiento y no se ha reflejado en el bolsillo de las personas. Por eso estamos como estamos y estamos muy enojados porque la economía mexicana nada más no crece. Y peor tantito es que esa promesa de crecimiento que se tenía para la cuarta transformación, pues ya vemos que los primeros indicadores no son nada buenos. Se está proyectando un crecimiento de 1.5, que es prácticamente lo mismo en lo que estábamos, o sea, no estamos cambiando nada. Entonces, es necesario atender el tema de los impuestos para poder mejorar estos números. Después de analizar esto, vemos que tenemos que saber cómo funciona la política económica en México. Entonces, la política económica básicamente funciona de dos maneras. Tenemos la política económica, ¿no? Entonces, hay dos tipos de política. La primera es la política monetaria. Esta es desarrollada por el Banco Central de México, que como bien lo conocemos es Banxico. Y Banxico se va a concentrar de diferentes temas. Se va a concentrar principalmente en mantener una inflación del 3%, ese es el objetivo que está incluso por ley. También de establecer la base de los intereses, o sea, los intereses que tenemos se establecen con base en la referencia que Banxico le dé a los bancos y también de manejar la deuda que tenemos, así como la impresión de los certificados de tesorería o los CETES, que son los bonos de gobierno. Esto les ayuda básicamente a realizar diferentes políticas con el fin de mantener los precios de manera estable. Ha habido veces que jala, ha habido veces que no jala por factores internos, externos, como sucedió en el 2017, que casi tuvimos una inflación del 7%, que eso es altísimo, ¿no? Y después tenemos ahora sí lo que nos interesa, la política fiscal. La política fiscal básicamente se encarga de todo el manejo de los impuestos, o sea, de la recaudación y del gasto que hace el gobierno. ¿Y quién es el instituto, la institución principalmente encargada de esto? Es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
a través principalmente del mismísimo demonio en persona, que es el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria. Hacienda, en conjunto con el SAT, aplica la ley donde se establece justamente qué impuestos se van a recaudar, cómo se van a recaudar, cuáles son los porcentajes y cuál es la lana esperada a recaudar por parte de toda la ciudadanía, ¿no? La idea del SAT también es poder optimizar el gasto y establecer beneficios y compensaciones, o no establecerlo, sino dar seguimiento a lo que la ley dice para la población, ¿no? Entonces, todo este dinero lo junta el SAT para después que Hacienda lo distribuya de acuerdo al presupuesto ya establecido. ¿Cuál es el problema? Que no lo hacemos bien, no lo hacemos nada bien, ni nos comparamos, bueno, hice un análisis comparativo con diferentes países de Latinoamérica, estamos en la lona, raza, o sea, somos malísimos para recaudar impuestos y esto nos está pegando directamente a todos nosotros y por eso hemos tenido el crecimiento que hemos tenido y por eso las políticas públicas no se hacen de manera correcta. Y para terminarla de fregar, la poca lana que se recauda se termina yendo en corrupción, se termina yendo en malos proyectos, en infraestructura mal hecha, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a analizar los impuestos. Como bien sabemos, hay diferentes tipos de impuestos, entonces nos vamos a concentrar ya en la política fiscal. México, como ya se mencionó, funciona en 3 niveles. Tenemos el nivel federal, tenemos el nivel estatal y tenemos el nivel municipal. En cada uno de estos niveles, la ley ya establece diferentes impuestos. Estos impuestos se aplican prácticamente en la mayoría de los países. Hay unos que más, otros que menos, algunos que tienen diferentes detallitos o características, pero a manera generalizada se recaudan los mismos impuestos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los impuestos que tenemos a nivel federal? Como bien sabemos, tenemos el IVA, tenemos el ISR y tenemos el IEPS, que son los principales impuestos a nivel federal. El IVA, que es el impuesto al valor agregado, es básicamente el impuesto al consumo. Este impuesto está en un 16% actualmente y todo lo que se compra en México trae IVA de manera formal, ¿no? También tenemos el ISR, que es el impuesto sobre la renta y es básicamente el impuesto al ingreso. O sea, todo lo que nosotros percibimos de manera formal, o sea, lo que me paga a mí mi empleador, lo que tengo que también pagarle a Hacienda por venta de algún terreno, lo que sea, perdón, no de terrenos, pero de los ingresos que yo tenga, básicamente se nos va a ir entre 30, 32, 33%, de acuerdo al nivel de ingresos que tengas. Entonces, una tercera parte de nuestro sueldo se nos va en puro ISR. Obviamente, termina siendo uno de los impuestos más importantes. Y por último, tenemos el IEPS, que es el impuesto especial sobre productos o impuesto a productos especiales, ¿no? Entonces, este impuesto es un extra a temas como la gasolina, al alcohol, a los cigarros, a las bebidas con alto contenido azucarado, etcétera, ¿no? Entonces, esto se ha ido ajustando de acuerdo a los diputados y cómo lo han establecido, pero ¿cuál es el gran problema? Que independientemente de todos estos impuestos, el tema es la recaudación, que ha sido muy mala. A nivel estatal, teníamos anteriormente la tenencia, ya depende de cada estado, hay estados que sí, hay estados que no. En Nuevo León específicamente, la tendencia se terminó cambiando por el refrendo, y aparte también tenemos el impuesto sobre nómina, ¿no? Y por último, a nivel municipal, tenemos el principal impuesto en todos los municipios, que es el predial, que es básicamente el impuesto a la tenencia de la tierra. Todos estos impuestos son muy importantes y analizar cómo funciona el tema fiscal en otros países nos da una muy buena idea de cómo debería de funcionar en México. Entonces, vámonos muy rápidamente a cómo se está recaudando. De todos los impuestos a nivel total, recaudamos 3.3 billones de pesos en impuestos. Todos estos son datos de la OCDE de 2017, raza. Entonces, de estos 3.3 billones es básicamente un 16% del PIB de México. Entonces, ¿cuál es el problema? Desde aquí estamos empezando mal, porque en la recaudación, si nos comparamos con la OCDE y con Latinoamérica, que esto lo vamos a hacer en cada uno de los impuestos,
vemos que nuestra recaudación es malísima. Entonces, en la recaudación total, con respecto al promedio de los países de la OCDE, estamos recaudando la mitad. ¿Qué es esto? Que los países de la OCDE recaudan el doble de impuestos que nosotros recaudamos con respecto a nuestro PIB. Y no solo eso, en Latinoamérica, comparado con los países que dije al inicio, que son Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, vemos que también la recaudación es muy mala, o sea, recaudamos 31% menos que esos países. O sea, nosotros estamos recaudando 16%, en la OCDE en promedio se recauda 34% y en Latinoamérica se recauda 23%. Ahora, tenemos que identificar muy bien cuáles son estos impuestos que nos están fallando. ¿Por qué? Pues porque si no, nada más le estamos tirando a todo el tiro al blanco sin tener una precisión de dónde tenemos que mejorar. Entonces, en los impuestos federales, el promedio que tenemos es un 13% del PIB, ¿no? De todos los impuestos federales. O sea, de este 16, básicamente todo, casi el 80% se nos está yendo en puros impuestos federales. De estos impuestos federales, en cambio, vemos que el IVA es un 24% de todo lo que se recauda. Entonces, es básicamente un 6.4% del PIB lo que nosotros recaudamos. Después del ISR, lo que recaudamos es un 7.2%. En cambio, vamos a ver que por parte de la OCDE y por parte de Latinoamérica, en la OCDE se está recaudando un promedio de 11% y en Latinoamérica estamos recaudando o se está recaudando 14%, ¿no? Entonces no es mucha la diferencia con respecto, es muchísima la diferencia, o sea, tenemos prácticamente el doble de puro IVA que se está recaudando en la OCDE y en los otros países de Latinoamérica. Y no nos vayamos tan lejos, o sea, son países como Guatemala, raza, como Brasil, como Colombia, países con los que competimos a diario a nivel internacional. En el tema del ISR, nosotros estamos recaudando 7.2%, raza. Con respecto al PIB, la OCDE recauda 11.3% y Latinoamérica recauda en promedio 5.6%. Aquí, definitivamente, nosotros recaudamos más que el promedio de los otros países latinoamericanos, pero aún así no estamos tan cerca de llegarle incluso al promedio de los países de la OCDE, ¿no? ¿Cómo se dividen estos porcentajes? Pues básicamente del ISR, del 100% de los impuestos que recaudamos, 42% es de ISR, casi la mitad. 24% es de IVA y 13% es de IEPS. Entonces, ahí ya prácticamente estamos cerca de un 80% de puros impuestos que son federales. Después, si nos vamos a los impuestos estatales, de estos dos impuestos, nosotros estamos recaudando solamente 0.7% del PIB, mientras que en la OCDE y en Latinoamérica vemos porcentajes muchísimo más altos. 5.5 por parte de la OCDE y 4.8 por parte de los países latinoamericanos. Es impresionante cuánto o qué tampoco estamos recaudando. O sea, en la OCDE se están recaudando 8 veces más que nosotros y en Latinoamérica 7 veces más que nosotros. O sea, estamos pa'l perro, gacho. Y luego, en los impuestos municipales viene la peor parte, el predial. En el predial, en México, se recauda solamente 0.3% del PIB, raza. Mientras que los promedios que tenemos en la OCDE y en Latinoamérica son de 3.8% y de 2%. Podrán decir, bueno, pues no es mucho, como quiera. Pues es casi 13 veces más en la OCDE, 13 veces más de predial de lo que se recauda, y en Latinoamérica es un poco menos de 7 veces más lo que están recaudando. Entonces, sí estamos muy mal y por eso estamos como estamos, porque ni siquiera hay suficiente dinero para poder atender nuestras necesidades y por eso hay tanta gente en pobreza y por eso la infraestructura es malísima y por eso los programas sociales son malísimos, porque no hay lana y lo poco que hay se lo roban. ¿Qué sigue, Raz? Bueno, una vez que hemos hecho este rápido análisis numérico, lo que vemos es cuáles son las principales problemáticas que tenemos de los impuestos. Uno, como podemos ver, es que se recauda muy poco. Entonces tenemos que cambiar ya las políticas públicas de la recaudación. Y aparte, otro tema legal es que no sabemos quién recauda ni cómo recauda. Entonces,
Hay un video que tengo en Cristian Conca donde explica ya toda la coordinación fiscal, que está malísimo. O sea, la Constitución no establece en ningún momento qué es lo que va a recaudar cada quien, a excepción de unos temas de energía que establece en el artículo 73, creo. Pero fuera de eso, lo deja completamente abierto. ¿A quién le toca el ISR? No sabemos. ¿A quién le toca el IVA? No sabemos. ¿A quién le toca el IEPS? ¿A quién le toca el predial? Todo eso básicamente se ha ido estableciendo más por costumbre y por la ley de coordinación fiscal. Entonces está clavado todo esto en la ley de coordinación fiscal y por eso es tanto problema y por eso hay las quejas que dicen, bueno, pues nosotros estamos dando del 100% de lo que recaudamos, nos están regresando solamente 23%. O sea, 70% de los impuestos de Nuevo León, por ejemplo, no están en Nuevo León, se terminan yendo a otros estados. Y esto se hace con base en la fórmula de población y de marginación. Entonces, obviamente, estados que son más grandes que Nuevo León y que tienen mayor pobreza y marginación social, nos están quitando nuestro dinero para que se vaya a esas entidades. ¿Qué otros problemas hay? Que también tenemos un mercado informal enorme. O sea, un mercado informal de más de una quinta parte. 22.7% del PIB se está yendo en el mercado informal. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todo ese mercado informal no recauda impuestos, no paga IVA, no paga ISR, no paga IEPS, no paga ninguno de los impuestos que ya se mencionó. Entonces, esto obviamente va a limitar la recaudación que tenemos. Aparte, para terminarla de fregar, una cosa es lo que producimos del mercado informal y otra cosa es la cantidad de gente que hay en el mercado informal. 56% de la población que trabaja está en el mercado informal. Más de la mitad trabaja en el mercado informal. Esto tiene que cambiar si queremos solucionar todas estas problemáticas. Y por último, cabe mencionar que el sector informal no es algo sencillo de atacar. O sea, está en todos lados. Está en la manufactura, está en los sectores minoristas, está en la construcción, está en la industria agropecuaria. Entonces, es algo que nosotros tenemos que atacar por nuestro incentivo. O sea, porque nosotros queremos hacerlo. Porque el gobierno, y menos con las políticas públicas que hay ahorita, no se va a atender este problema y vamos a seguir sin dinero para atender nuestras necesidades. Y por último, tenemos un enfoque en utilizar efectivo. 96% de las personas prefiere efectivo a utilizar tarjeta. Entonces, en cambio, en Estados Unidos vemos una preferencia por el efectivo de solamente 52%. Entonces, ahí también hay una brecha enorme donde prácticamente toda la población de México está utilizando efectivo. ¿Y cuál es el tema de utilizar el efectivo? Pues que es mucho más difícil de rastrear y mucho más difícil de poder tasar en los diferentes impuestos, ¿no? También cabe destacar que en México solamente el 56% de la población está bancarizada. O sea, solamente el 56% tiene cuentas bancarias que pueden ayudar a que el sistema de administración tributaria mejore la manera de recaudar. Y nada más para sumarle una problemática más, pues toda la corrida de raza que hubo del SAT por parte del nuevo gobierno federal. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y cómo tiene que cambiar esto? Ahorita, como podemos ver, el enfoque está completamente en la federación y así no pueden funcionar las cosas. Tenemos que hacer este cambio y en vez de que sea 80% la federación, 16% los estados y 4% los municipios, tenemos que girarlo para que los municipios sean los que principalmente recauden y reciban los impuestos de la gente. ¿Por qué? Porque las necesidades se solucionan de la base hacia la cima. Igual que la democracia y el crecimiento económico. O sea, todo tiene que empezar en nosotros, en la base. Entonces, pues obviamente alguien que está en Ciudad de México no va a conocer las necesidades a primera mano que hay en los diferentes municipios de México, ¿no? Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos que alzar la mano para poder mejorar la recaudación. Y también está en nosotros dejar de trabajar, dejar de consumir y dejar de alimentar este sector informal. No solamente pasa en nosotros, sino también es necesario que el gobierno se involucre más. Entonces, primero, tenemos que hacer que los municipios y los estados sean más independientes en la recaudación. Hay propuestas importantes que se están buscando de que Nuevo León se independice de la recaudación. Sí es posible, yo creo que es posible.
definitivamente se puede hacer un SAT a nivel estatal en cada uno de los estados, porque eso también lleva a que se responsabilicen las entidades y sea mejor la atención de las entidades. Y no solamente eso, sino que se tiene que hacer esta reforma sendaria para ahora sí decir quién le toca recaudar a cada quien y que nos dejemos de idioteces y que ya tengamos una claridad en todo nuestro sistema fiscal. ¿Cuál es el problema? Que Morena, como ya sabemos, tiene la mayoría directa. Entonces, como todo está colgado en una ley, no está a nivel constitucional, Morena en cualquier momento se levanta, sobre todo ahorita con todo lo que está sucediendo y los que están señalando que Nuevo León se va a salir del pacto fiscal, pues en cualquier momento se levanta Morena en la Cámara de Diputados y dicen, ¿sabes qué? Vénganos tu reino, ¿cuál independencia fiscal? Todo se concentra en la federación. Y es muy posible que pueda suceder eso. ¿Por qué? Porque Morena está justamente quitando órganos descentralizados, está reduciendo presupuestos a organismos autónomos a fin de concentrarlo todo en papá gobierno federal. Traen la tendencia de regresar a una época priista, donde el PRI básicamente controlaba todo el sistema político y no podemos permitir esto. ¿Por qué? Porque ya vivimos esta historia, porque ya vivimos este crecimiento y esta carencia económica. Entonces, es necesario que los estados se responsabilicen, es necesario que nosotros como ciudadanos atendamos el tema de nuestros impuestos y es necesario que el gobierno, sobre todo a nivel municipal, le podamos sacar jugo a una mejor recaudación. No hay programas para poder atender esto. O sea, ¿por qué no los alcaldes intentan dar ciertos beneficios? Oye, ¿sabes qué? Te perdono el predial si me pagas esto otro, o te lo reduzco de cierta manera, o te doy este programa pagos para que ya puedas eliminar la deuda que tienes. O sea, aquí tenemos que analizar cuánto realmente estamos pagando de predial. O sea, el 100% de la gente que vive en cada uno de los municipios, les puedo asegurar que el porcentaje es muy bajo de los que realmente estamos pagando predial. Y bueno, pues básicamente eso es el tema de los impuestos. Hay que simplificar mucho también la recaudación. O sea, en Estados Unidos la gente sola hacen sus declaraciones de impuestos, o sea, y no es necesario que tengan un contador. Y eso es algo que también ha pasado en el sistema mexicano, donde los abogados y los conocedores de derecho son los que han hecho mucho más especializado todo este tema y no ha salido de la mejor manera. Entonces, hay un dicho en México que tenemos que erradicar, en donde dicen que forma es fondo, o sea, que es más importante la estructura que lo que estás buscando atender, cuando sabemos que no es así. Primero hay que buscar esas causas raíces y darle la estructura correcta para que todos podamos atender de manera correcta nuestros impuestos. Y bueno, raza, esto fue los impuestos. Voy a hacer unos ajustes en las cámaras. Las preguntas que tengan, adelante. Vamos a chutarnos unos cuantos minutillos de dudas que tengan del sistema en general. Entonces déjenme, los volteo acá, los que están en Instagram. No jale esto. Bueno, entonces, los que están en Facebook Live también, raza, lo que gusten. Listo. Listo, raza. Entonces, las preguntas que tengan, ya platicamos un poco de todo el tema impositivo, ya platicamos de las principales problemáticas que tenemos en el tema de impuestos. Entonces, pues ahora sí, dudas que tengan de cómo funciona esto, de cómo se da la recaudación o de cualquier otro tema que les interese. Entonces, déjenme nada más acomodo acá otra vez. Listo. Bueno, ahora sí. A ver, aquí ya nos están preguntando, Andrea, ¿cómo estamos? Saludos hasta Ciudad de México. ¿Cómo ves las iniciativas de sacar a Nuevo León del pacto fiscal? Creo que es una iniciativa, es factible. ¿Cuál es el problema? Que al fin y al cabo estamos en políticas. Entonces, o sea, ya le estás diciendo a López Obrador y a Morena qué es lo que vas a hacer. Y es muy fácil para ellos, es como los que digo, o sea, muy fácil. La siguiente semana puede salir Morena a decir, vamos a reformar la ley de coordinación fiscal, y ahora sí, ahí ya se te acabó tu iniciativa. Entonces, esto tiene que ser con mucha más estrategia y no nada más decir, bueno, pues yo creo que puede jalar porque puede jalar.
pues sí, eso puede jalar, pero hay que analizar los impuestos de manera económica, no de manera legal. O sea, sí, una cosa es el tema legal y cómo deben de recaudarse, etcétera, pero otra es cuál es el porcentaje adecuado de impuestos que debemos de tener, si tenemos que incentivar al consumo, tenemos que bajar el ISR, etcétera. O sea, cuál es el objetivo económico, cuál es el objetivo de crecimiento y de bienestar para ahora sí cambiar las leyes, no al revés, no cambiar la ley para luego a ver cómo le hacemos. ¿Qué otras preguntas tengan, raza? Estamos hablando de los impuestos o incluso preguntas que tengan en general del sistema político mexicano, de las noticias. Saludos a todos. Vemos que también en el tema de que Nuevo León se quiere salir del pacto fiscal, no es la primera vez que sucede que Nuevo León se quiera salir. Ya ha habido como 3, 4 ocasiones en diferentes momentos donde los gobernadores han amenazado. ¿Pero qué es esto? Pues que todo se termina en promesas y en cambios ahí. Por ejemplo, el Bronco lo hizo y en algún momento, incluso antes del Bronco, también la bancada del PAN en el Congreso amenazaron de salirse del pacto fiscal. Y aquí el tema es que, pues, el gobierno federal lo que ha hecho es, ¿te quieres salir? No, bueno, pues, déjame, mira, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres más lana? Ok, te voy a dar más lana en el siguiente presupuesto y ya, deja de jorobar. Y así ya le han hecho 4 o 5 ocasiones. Y el problema es que sí nos podemos salir, pero ahorita no tenemos ni las instituciones, ni la infraestructura, ni los cálculos para saber, ok, nos salimos y luego qué. O sea, pues sí, nos van a caer como 270,000 millones si lo sabemos recaudar, pero si no, pues nos vamos a quedar sin dinero. Y por eso no se ha dado el paso extra de que Nuevo León se salga del Pacto de Coordinación Fiscal. ¿Alguna otra pregunta, raza, que tengan? Ya 2, 3 minutitos y terminamos con la transmisión. ¿Alguna otra duda de los impuestos, de las noticias, de qué es lo que está sucediendo con López Obrador, de qué es lo que está sucediendo con Morena? ¿Todo bien? ¿Todo bien, raza? Bueno, por mi parte, el día de hoy sería todo. Ya nada más revisar. Ok. Entonces ya no hubo más preguntas. Por mi parte sería todo el día de hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo el programa. Ojalá esto les haya ayudado un poco a entender cómo funciona todo el sistema fiscal mexicano y lo mal que estamos, ¿no? Entonces, simplemente para cerrar y para recordar qué es lo que está sucediendo, pues básicamente a nivel federal tenemos la mayor concentración de impuestos, pero ni siquiera se está haciendo de una manera tan eficiente. A nivel estatal, vemos que estamos recaudando 7, 8 veces menos que el promedio de países de la OCDE y el promedio de países de Latinoamérica. Y a nivel municipal es donde estamos peor, donde se está recaudando 10 veces menos que países como Brasil, como Chile, como Guatemala, como Colombia, y también la comparación de la OCDE, que sí, son países con mayor desarrollo económico, pero es que ese es el objetivo al que tenemos que llegar. O sea, y no hay ninguna política fiscal, no hay ningún análisis que diga, oye, pues este es mi objetivo, en vez de estar recaudando 0.3%, a final del sexenio o a final del trienio, te voy a recaudar 1% en predial, te voy a recaudar tanto porcentaje extra que anteriormente no se recaudaba. Entonces, pues así, esa es la idea, esos son los objetivos, y a menos que nosotros nos empecemos a involucrar, a menos que nosotros empecemos a exigirle a los gobernantes que le echen un poquito de coco, pues las cosas van a seguir igual, raza. Y vamos a seguir con el crecimiento de 1.1% per cápita que hemos tenido en los últimos 27 años, ¿no? Muchas gracias por sintonizarnos. El siguiente miércoles tenemos más temas, tenemos más dudas que aclarar, y cualquier comentario que tengan, ya saben, ahí tenemos el Facebook, ahí tenemos el Instagram, y pues muchas gracias, raza. Un gusto, buen miércoles, buen fin de semana, y nos vemos. ¡Ánimo! ¡Ánimo, raza de Instagram! ¡Ánimo! ¿Dónde se apaga esto?